González es enfermera desde hace 14 años y trabaja en un centro de salud del municipio de Ciudad Vieja, en Guatemala. Hoy le toca salir a terreno para vacunar contra el VPH a aquellas niñas que no asistieron a clases el día que se aplicó la vacuna en sus escuelas. Los días en que Ana sale a terreno, recorre el pueblo junto a su termo portavacunas y su mochila, cargada de información y autorizaciones que las familias deben firmar. En los últimos años, el personal del Centro de Salud Las Crucecitas, ubicado en Honduras, ha estado ofreciendo la prueba de VPH para el tamizaje del cáncer cervicuterino en las mujeres y proporcionando tratamiento a aquellas mujeres con lesiones precancerosas. Dicho programa pone especial cuidado en el aspecto educativo. El centro cuenta con una sala reservada exclusivamente para la consejera, donde los profesionales de atención sanitaria se sientan con cada usuaria para explicarle cuidadosamente sobre el cáncer de cuello uterino, el VPH y los exámenes de tamizaje de cáncer. Las doctoras Claudia Camel y Ana María Terrazas son dos ginecólogas encargadas del cáncer cervicuterino del Centro de Salud en la Zona 1 en Ciudad de Guatemala. Cuando las mujeres resultan positivas con el VPH de alto riesgo, se someten a un control anual en el que reciben exámenes de tamizaje y colposcopio. Estas son algunas historias de lo que vivimos el personal de salud que nos dedicamos a la prevención de cáncer de cuello uterino. Desde hace algunos años se sabe que el virus del papiloma humano es el causante de dicho proceso tumoral. Hoy día contamos con una vacuna para prevenir el desarrollo de dicho tumor y, por supuesto, la infección con el VPH. Este podcast llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, un lugar donde podrás mantenerte actualizado en el área de citopatología. Cursos y diplomados de actualización en citología disponibles todo el año. Visita su página web www.citologiacienciayarte.com y síguelos en Instagram @citologiacienciayarte. Citología, Ciencia y Arte Podcast es un espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y amigable, haciéndote ver la ciencia médica de forma entretenida. Yo soy Elizabeth García, bioanalista y citotecnóloga de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que se esconde bajo la lupa del microscopio. Hola, buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien desde donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast. Hoy les hablaré sobre la vacuna del VPH. Aunque esta es una vacuna que ya está implementada desde el 2006, ya tiene más de 10 años que se implementó, sin embargo, existen todavía algunas dudas o algunas preguntas en torno a esta vacuna, de su efectividad, de por qué se tiene que colocar en pacientes tan jóvenes, y vamos a ir hablando sobre esos temas. Recuerdo que cuando yo escuché mencionar sobre la vacuna por primera vez, yo vivía en Venezuela para ese entonces, era alrededor del año 2007-2008, yo estaba terminando mi carrera de citotecnología, ya estaba a punto de graduarme y comenzó a rondar este tema de que ya existía la vacuna, esperando cuándo llegaría al país y toda esta novedad. Y se discutía, me recuerdo para aquel entonces, que existía la discusión, por lo menos en Venezuela, me imagino que quizás en muchos países también surgió,
en lo que era el Ministerio de Salud, las normativas de si era recomendable ponerla en pacientes tan jóvenes, porque se indica que la vacuna debería colocarse en los niños entre los 9 y 12 años. Entonces, estamos hablando del virus de papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, bueno, ahí también venía todo un tema de la moral y que estamos diciéndole a los niños, ya colocándole una vacuna que está relacionada con el sexo, porque realmente es de esa forma, porque al ser el VPH un virus de transmisión sexual, entonces se comenzaron esas discusiones morales de pensar, bueno, si yo le estoy colocando a los niños esta vacuna, entonces los estoy incitando al sexo. Y bueno, fue toda una polémica en torno a este tema, que a lo mejor hoy día, que ya han pasado más de 10 años y con todos los cambios sociales que hemos venido viendo a lo largo de estos años, pues diríamos, bueno, pero qué absurdo estar pensando esto. Pero yo recuerdo que también en aquel momento yo pensé exactamente eso, que era súper absurdo estar pensando que poner una vacuna era incitar a los niños al sexo. Absolutamente absurdo, lo pensé en aquel momento y lo sigo pensando el día de hoy. Pero bueno, hay quienes tengan ese punto de vista y es respetable, así que todas las opiniones son respetables. Lo que sí es un hecho es que se decidió efectivamente que la vacuna se debía colocar en pacientes entre los 9 y 12 años. Eso es lo que establece el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Ya cada país también va decidiendo desde cuándo comenzar a colocar la vacuna. No es que sea obligatorio, es lo recomendable es que se coloque la primera dosis entre los 9 y 12 años, pero ya cada país toma sus propias decisiones de en qué momento comenzar a colocar la vacuna. ¿Por qué se recomienda que sea en pacientes tan jóvenes? Y la respuesta es porque son los niños a esta edad, la mayoría se espera que no hayan iniciado las relaciones sexuales. Eso es como lo que se espera. Obviamente hay excepciones de excepciones. No vamos a entrar en esos detalles de por qué un niño a esa edad hubiera iniciado una relación sexual, pero bueno, sabemos que existen abusos infantiles, así que eso es otro tema. Pero suponiendo que no existe esto y que todo va bien, no es una persona abusada, se estima que a esa edad todavía no hay inicio de las relaciones sexuales, porque tampoco se ha llegado aún a la madurez sexual. Entonces lo que es el deseo sexual todavía está ahí como apenas despertando. Entonces por eso se indica que sean estos pacientes, porque al no tener inicio de las relaciones sexuales, pues no han tenido la oportunidad de estar todavía en contacto con el virus del VPH. Esa es la principal razón. ¿Cuántas dosis de la vacuna son? Son 2 dosis. La primera dosis debe colocarse entre los 9 y 12 años. También se indica entre los 11 y 12 años, pero se puede empezar a los 9 años. Y la segunda dosis se debe colocar a 6 a 12 meses después de aquella primera dosis. Y así ya crean inmunidad estos pacientes contra el virus del VPH. Pero algo importante a mencionar, que también es importante aclarar, existen más de 150 tipos de VPH, o también se les conoce como serotipos o cepas. Son los distintos nombres para decir que existen más de 150 especies de VPH o tipos de VPH. ¿La vacuna nos va a proteger contra todos los tipos de VPH que existen? La verdad es que no. La vacuna solo va a protegernos contra los serotipos que son más frecuentes en la población y que se han visto con mayor frecuencia asociado a lo que son la presencia de verrugas, porque también es importante mencionar que algunos tipos de VPH causan verrugas, y esos que causan verrugas no suelen causar cáncer, y hay otros tipos de VPH que causan cáncer pero que no causan verrugas. Entonces veamos que entre todo ese grupo de tipos de VPH que existen, no todos van a causar cáncer. Lo cierto es que hay algunos que son más frecuentes y se han visto con mayor proporción en la población, y son los que están incluidos en las vacunas. ¿Y contra qué serotipos nos van a proteger estas vacunas? Bueno, nos van a proteger contra los serotipos que son más frecuentes en la población y los que están causando
en mayor proporción cáncer de cuello uterino en la población a nivel mundial. Todas las vacunas nos van a proteger contra el serotipo 16 y 18, que son causantes del 70% de los cánceres de cuello uterino a nivel mundial, y que estos serotipos también causan cáncer en ano, pene, vulva, vagina y garganta. También nos van a proteger contra los serotipos 6 y 11. Estos serotipos de VPH son causantes de verrugas. Como les mencionaba, hay algunos VPH que causan verrugas, pero que no van a causar cáncer. Entre los que causan verrugas, el 6 y el 11 son los VPH más frecuentes en la población. Hay algunas vacunas que protegen contra otros serotipos causantes de cáncer. Estos serotipos causantes de cáncer son también llamados VPH de alto riesgo o virus oncogénico, porque causan cáncer. En el caso de la vacuna Gardasil 9, además de proteger contra el virus 6, 11, 16 y 18, también protege contra otros 5 tipos de virus que son considerados de alto riesgo, que son el 31, 33, 45, 52 y 58. Así que bueno, ya sabemos que la vacuna no me va a proteger contra todos los más de 150 cepas de VPH, pero sí me va a proteger contra los serotipos más frecuentes y, por supuesto, contra aquellos que son causantes, los principales causantes del cáncer de cuello uterino. Otro punto importante a comentar, ya les decía que la vacuna se debe iniciar o la primera dosis debería colocarse entre los 9 y 12 años, pero obviamente la vacuna surgió en un momento en donde muchos ya habíamos iniciado las relaciones sexuales y no habíamos sido vacunados, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con esa población que está por encima de esa edad, que ya está por encima de los 12 años y no se había vacunado, pero bueno, ya había iniciado las relaciones sexuales? Obviamente son población que ya seguramente en algún momento de su vida estuvo en contacto con el virus del papiloma humano, porque la realidad es que todos en algún momento hemos estado en contacto con el virus, pero nuestro cuerpo la mayoría de las veces es capaz de combatirlo, destruirlo y no pasar a mayores consecuencias, pero no siempre pasa de esa manera. Entonces allí, cuando no pasa de esa forma, pues es cuando viene la infección y posteriormente las lesiones que terminarán siendo un cáncer. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? ¿No los vamos a vacunar porque, bueno, ya iniciaron las relaciones sexuales? No. Sí, de igual forma se pueden colocar la vacuna. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomienda que se coloquen las vacunas a todas las personas hasta los 26 años. Es de vacunación obligatoria, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, igual cada quien decide si se quiere vacunar o no, según lo que considere que es apropiado para su organismo. Esa es una decisión personal, como todas las vacunas. Pero, como les decía, se recomienda que todas estas personas menores de 26 o hasta los 26 años deben vacunarse contra el VPH si no están vacunadas completamente, es decir, si no han recibido ninguna dosis. No hay recomendaciones sobre la vacunación contra el VPH para las personas mayores de 26. Entonces, no es que no hay recomendaciones, se refiere a que no es que sea obligatorio, pero sí, si la persona desea vacunarse, se puede vacunar sin ningún problema. Obviamente con la conciencia y que el médico debe explicarle a esta persona que, bueno, existe una alta probabilidad que ha estado en contacto con este virus. Si esta persona nunca ha sido diagnosticada con VPH, se hace pruebas de tipificación y no tiene ningún virus en su organismo, ningún tipo de VPH, pues con mayor razón se puede poner la vacuna. Pero hay que estar conscientes de que si en algún momento he tenido un diagnóstico de VPH, ya colocándome la vacuna no quiere decir que me voy a curar de ese virus que ya está en mi cuerpo. Entonces eso sí es importante tomarlo en cuenta. Es posible que algunos adultos entre los 27 y 45 años todavía no se hayan vacunado, obviamente, es bastante... Y más que posible, es un hecho. O sea, la vacuna surgió en 2006, han pasado un poco más de 10 años, así que obviamente muchos ya estábamos por encima de ese rango etario, o algunos no solo que estuvieran por encima de los 26, porque en mi caso yo tenía 21 cuando la vacuna surgió, pero no habían llegado a nuestros países y no habíamos tenido la oportunidad quizás de colocarnos la vacuna. ¿Qué es lo que dice
¿Qué es lo que dice el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en relación a este tema? Que bueno, hay que tener claro que la vacuna contra el VPH en adultos que ya pasan este rango etario, que obviamente no recibieron la vacuna y que obviamente ya iniciaron las relaciones sexuales, hay que estar conscientes de que bueno, ya estas personas han estado expuestas al virus. Y muy probablemente, si estuvieron expuestas, quizás lo tengan en su organismo, puede ser que no. Entonces, tener lo que les decía, estar conscientes de que, bueno, si yo ya tengo un diagnóstico de VPH, la vacuna no me va a curar. Ya el virus está en mi cuerpo, no hay nada que hacer. También, ¿qué otra recomendación les podría yo decir o dar? Si ya tienen un diagnóstico de VPH, por lo menos por citología, hacerse una prueba de PCR para determinar qué tipo de VPH es el que tienen. Y ahí también saber si tengo un VPH de alto riesgo o no. Y en caso de que, bueno, con el favor de Dios sea un VPH de bajo riesgo, es decir, que no es de oncogénico, pues irme con toda la seguridad a colocarme la vacuna de que, bueno, el VPH que tengo en mi cuerpo no es causante de cáncer o no es de los serotipos que sí me protege la vacuna, que como les digo, como ya les mencionaba, protege contra los serotipos más frecuentes y causantes de tumores. Así que entonces con más seguridad voy y me pongo mi vacuna con la certeza de que bueno, tengo VPH, pero no es el mismo serotipo que me va a proteger, contra el que me va a proteger la vacuna. Entonces eso también tomarlo en cuenta. Se recomienda colocar la vacuna hasta los 45 años. Ya indican que después de los 45, bueno, no tendría quizás como mucho beneficio colocar la vacuna porque ya, bueno, porque en la mayoría de las lesiones, las personas que se han infectado con VPH, que llegan a desarrollar alguna lesión o que llegan a desarrollar cáncer, ya en esta edad es muy probable que hayan desarrollado la lesión o el cáncer, o muy cercano a esta edad ya comienzan el desarrollo de estas lesiones. Entonces ya quizás no tendría como mucho sentido colocarse la vacuna porque, bueno, lamentablemente ya habría una lesión. Entonces, como sabemos, las vacunas no son la cura, las vacunas nos protegen. Eso también es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces las personas creen que la vacuna es una cura y la vacuna no es la cura. La vacuna es una protección ante una enfermedad en concreto, en este caso contra el virus del VPH. Entonces también tener claro eso, no es que yo me diagnostican VPH, me voy a ir a vacunar porque esa es la cura. No, no es la cura. Otra duda que también surge mucho es, ¿es segura esta vacuna? Porque obviamente siempre vamos a leer en los medios de comunicación, en los periódicos, en los medios que informan, siempre van a existir noticias alarmantes en donde una niña o una persona, una mujer, un hombre presenta una sintomatología, se murió cuando se colocó. O sea, siempre van a existir este tipo de noticias alarmantes y la realidad es que la vacuna contra el VPH es muy segura, ya son más de 15 años de vigilancia, ya decimos más de 15 años porque sí es cierto que salió en 2006, obviamente venía haciéndose pruebas mucho antes de eso, ya cuando se decide vacunar a la población es porque ya se había probado y la eficacia de esta vacuna. Se ha mostrado que las vacunas contra el VPH son muy seguras, muy eficaces, como todas las demás vacunas que van desarrollándose contra otras enfermedades, llámense virus o bacterias. Algo importante a mencionar son los posibles efectos secundarios porque obviamente todo tiene efectos secundarios. Los medicamentos que consumimos para el dolor de cabeza también tienen efectos secundarios. ¿Qué le van a pasar a todas las personas? No, pero existe un bajo porcentaje de la población que le pueden suceder algunos de estos efectos. Entonces, ¿cuáles serían los efectos secundarios al colocarse la vacuna del VPH? Pueden presentarse dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección. Eso es súper frecuente, con cualquier vacuna nos suele pasar esto. Otro efecto podrían ser presentar mareos o desmayos. Incluso pueden desmayarse justo después de recibir cualquier vacuna, incluida la que es contra el VPH. Hay personas que se vacunan e inmediatamente se desmayan, pero no es porque haya sido una reacción contra la vacuna, sino es un comportamiento fisiológico de esta persona. Le suele pasar esto cada vez que se vacuna contra cualquier cosa, cualquier vacuna que se coloque. Hay personas que les sucede esto y he visto esto, lo he visto en varias personas que les pasa esto. Pero bueno, después despiertan del desmayo y todo bien como si nada, sin mayor problema.
Estos desmayos suelen ser mucho más frecuentes en los adolescentes. También se puede presentar náuseas y dolores de cabeza. Son los mayores problemas que se pueden presentar ¿cómo diríamos? Los efectos secundarios más comunes que se pueden presentar después de colocarse la vacuna contra el VPH. ¿Qué beneficios va a tener contra el VPH? Pues obviamente, ¿cuáles son los beneficios? Pues voy a prevenir la infección contra estos serotipos de VPH que, como ya les mencioné, son los más comunes en la población, son los que causan más del 70% o más de los cánceres de cuello uterino a nivel mundial. Entonces obviamente me estoy protegiendo no solo contra el virus, sino contra la posibilidad de desarrollar un cáncer. Otra cosa importante dejar claro, como les digo y lo vuelvo a recalcar, sí me va a proteger, es una vacuna, o sea, es como decir la primera vacuna contra el cáncer, que en muchas noticias sale como de esa manera. ¿Y por qué lo dicen de esa manera? Porque bueno, el virus del papiloma humano está demostrado que es el causante del cáncer de cuello uterino. Entonces, por eso, al prevenir la infección por el virus, de forma indirecta estamos previniendo el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, por eso es que también se le llama de esa manera. Pero también hay que estar conscientes que existen otras cepas del virus que también pueden causar cáncer y no están incluidas en la vacuna. Son las que se ven en menos proporción en los pacientes, son las menos comunes, que las presenten las distintas personas, pero hay que estar claros que existe esa otra posibilidad. Claro, yo tampoco voy a andar con la paranoia ni andar todo pensando, bueno, me puse la vacuna, pero seguro que me voy a enfermar de las otras cepas que pueden causar cáncer. No, tampoco es que vamos a caer en esa paranoia, porque eso tampoco es sano, pero sí estar consciente que de igual forma existen otras cepas que pueden generar cáncer, pero que están en muy baja proporción de contagio, porque son las menos frecuentes. Entonces, bueno, ser conscientes en relación a eso, de que por más de que me coloque la vacuna, existen otros serotipos y existe una muy baja probabilidad de que tenga una infección por ese otro serotipo y pudiera llegar a desarrollar cáncer. Entonces, estar también conscientes de que eso pudiera llegar a suceder, pero es lo menos probable. Por eso es que se aseguran y por eso es que están esas campañas de vacunación en niñas desde temprana edad. Igual si ya eres un adulto, igual vacúnate. O sea, por eso la insistencia en esto, porque de verdad te va a proteger contra el cáncer o que llegues a desarrollar un cáncer. Otro aspecto importante es ¿qué personas no deberían recibir la vacuna? Eso también es una pregunta que es recurrente y por ahora las mujeres embarazadas no deben recibir ninguna vacuna contra el VPH, a pesar de que parecen ser seguras tanto para la madre como el feto. Pero si una mujer embarazada recibe una vacuna contra el VPH, esto no es una razón para considerar la terminación del embarazo. Las mujeres que comenzaron una serie de vacunas antes de saber que estaban embarazadas, pues deben completar sus dosis después del parto. Es una recomendación que las mujeres embarazadas pues no se coloquen la vacuna, pero como ahí lo dice, si ya se le habían colocado la primera dosis y después fue que vino el embarazo, bueno, completa sus dosis al finalizar el embarazo. ¿Qué otras personas no deberían ser vacunadas o que no deberían recibir la vacuna contra el VPH? Bueno, cualquier persona con una alergia grave a la levadura no debe recibir la vacuna Gardasil o Gardasil 9. Cualquier persona que haya presentado una reacción alérgica potencialmente mortal a cualquier ingrediente que contenga estas vacunas. Cualquier persona que haya tenido una reacción grave a una dosis anterior contra el VPH, es decir, se colocó la primera dosis, manifestó una reacción severa, pues no puede colocarse la segunda dosis. Otra pregunta que hacen también, ¿es necesaria la prueba del VPH antes de recibir la vacuna? No es necesaria, la prueba no se recomienda porque no pueden identificar si la vacuna contra el VPH será eficaz o no. O sea, eso no lo vamos a saber haciéndonos una prueba de VPH. ¿Qué pruebas son estas? Las pruebas de PCR, en donde yo puedo determinar si tengo o no el virus del papiloma humano y qué serotipos están en mi cuerpo. En cuanto al tiempo de la vacuna, ¿por cuánto tiempo la vacuna va a prevenir la infección por VPH? Bueno, nunca se suele saber el tiempo que una vacuna va a proteger a las personas.
cuando ésta se pone en práctica por primera vez. La investigación actualmente muestra que la vacuna es bastante eficaz y que no hay señales de que la protección disminuya con el transcurso del tiempo. Estas investigaciones obviamente continuarán realizándose, analizando el tiempo que dura la protección contra el VPH y si serán necesarias otras inyecciones de refuerzo. Entonces esto igual se sigue estudiando, aunque hasta el día de hoy, ya más de 10 años después de que se comenzó la implementación de la vacuna, se ha visto que la protección no disminuye, así que seguimos protegidos con esa segunda dosis, todavía sigue siendo efectiva. Otra pregunta que también es muy importante es, las personas también piensan, bueno, si ya me coloqué la vacuna, yo no tengo por qué seguir yendo al control citológico, es decir, el test de Papa Nicolau, como también se le conoce, bueno, ya no me lo tengo que hacer nunca más. Y no es así. Igual tienen que seguir haciéndose el control citológico, por lo que ya les he mencionado reiteradas veces en este episodio, de que existen otros tipos de VPH que también pueden causar cáncer. Entonces recuerden que ciertamente la vacuna es una prevención para evitar el desarrollo del cáncer, porque me voy a proteger contra esos serotipos, pero la citología también es prevención. Entonces, si existe ese riesgo de que me pueda contagiar de otro serotipo que no está incluido en la vacuna, con la citología y mi control bien estricto, mi control citológico, haciéndolo como corresponde, pues voy a prevenir mucho más que eso suceda. Pero si yo no hago mi control, pues ahí ya no hay más nada que hacer. Si yo no voy al ginecólogo, si yo no me hago mi citología como corresponde y aparezco 10 años después al ginecólogo, ya quizás sea demasiado tarde y ya tenga una lesión, o aparezco cuando ya estoy manifestando alguna sintomatología que digo, bueno, este sangrado que estoy teniendo o ciertos dolores, y por ese motivo voy al médico. No. Por eso es que los controles médicos son importantes. O sea, los controles médicos anuales son importantes no solo en lo que es el área ginecológica, sino en general. Nosotros deberíamos hacernos un chequeo anual de todo nuestro organismo, no solo en la parte ginecológica, chequearnos siempre, hacernos exámenes de laboratorio de rutina, como exámenes de heces, de orina, de heces para ver si no tenemos una parasitosis, que a lo mejor incluso a veces hay parásitos que no presentan síntomas, exámenes de orina para ver si mis riñones y todo está en buen funcionamiento, y exámenes hematológicos para ver si todo en circulación está bien, y algunos exámenes de rutina que generalmente son las que nos mandan cuando vamos a nuestros controles anuales al médico para ver si los niveles de glucosa están bien y todos estos temas. Pero bueno, eso no es tema de este episodio, pero sí quería recalcar eso de que nosotros tenemos que mantener un control médico. Eso es importante porque eso nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades, no solamente el cáncer, sino muchísimas otras enfermedades que son importantes ser tratadas a tiempo, que muchas enfermedades, si son atacadas a tiempo y diagnosticadas a tiempo, tienen solución, tienen un tratamiento y no pasa a mayores. Pero lamentablemente cuando ya se diagnostican demasiado tarde, a veces no hay mucho que hacer. Entonces tener también un poco de conciencia en relación a eso. Y bueno, ya para ir terminando, hablar un poco de cómo funciona la vacuna, porque la vacuna, ya hablamos de cuándo se debe colocar, cuándo no, quiénes se deben vacunar y todo esto, pero cómo funciona la vacuna. Y esta es una vacuna que, como la mayoría de las vacunas, por no decir que todas, siempre las vacunas van a tener una partícula del agente causal. En este caso es un virus, entonces va a tener una partícula del virus que está inactivado. Obviamente nunca se coloca un virus activo ni nada que nos vaya, en este caso un virus, pero si es en caso de una bacteria tampoco. Nunca se coloca en las vacunas al microorganismo activo como para que cause la enfermedad. Son partículas de este microorganismo que estimulen una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica, más que inflamatoria, una respuesta inmunológica. ¿Para qué? Para que se formen anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que genera la vacuna? La vacuna induce la formación de anticuerpos específicos que van a interferir en el proceso de transmisión viral. Entonces se unen estos anticuerpos al VPH, lo neutralizan y así evitan que el VPH penetre a las células epiteliales, que son estas células epiteliales el lugar en donde el virus infecta. Entonces así es como actúa la vacuna, y todas las vacunas actúan de modo similar. Lo que hacen estas vacunas es que tienen partículas, algunos fragmentos o partículas en concretos del microorganismo contra el que se esté haciendo la vacuna,
esa partícula, pues obviamente se estudia cuáles son las partículas reconocidas por el sistema inmunológico en nuestro cuerpo cuando ingresa ese virus al organismo, y esas son las que se van a colocar en las vacunas. Porque no se colocan todas las partículas o cualquier partícula del microorganismo, porque el sistema inmunológico no es capaz de reconocer todas las estructuras de un virus o de las bacterias, sino ciertas zonas en particular, ciertas regiones en particular, que los vamos a llamar partículas. Entonces, estas regiones o estas partículas las que van incluidas en las vacunas, que hacen, como les digo, que el sistema inmunológico las reconozca, genere anticuerpos, y cuando en algún momento de nuestra vida, el organismo, nuestro cuerpo, esté en contacto con el verdadero virus, va a ser capaz de reconocer esa zona del virus y atacarlo, neutralizarlo. Cuando hablamos de neutralizarlo, tal cual como en una pelea. Cuando hay una pelea, siempre hay alguien que neutraliza los golpes. Bueno, tal cual. Así actúa el sistema inmunológico, neutraliza el virus, impide que el virus entre a la célula y que por lo tanto cause infección, y de cierta manera vamos a decir que lo destruye, se elimina del cuerpo y no pasa nada, y por eso no adquirimos la infección. De esa manera actúan esta vacuna del VPH, pero así más o menos con ese mismo principio actúan la mayoría de las vacunas. Y por último, comentar que la vacuna se coloca tanto en hombres como en mujeres, aunque ciertamente el cáncer de cuello uterino tiene mayor incidencia que el cáncer de pene o el cáncer de ano o el cáncer de garganta, que también generan estos cánceres. El virus también genera cáncer a este nivel. Pues también es importante que los hombres se vacunen, porque los hombres no solo que pueden llegar a desarrollar cáncer de pene, sino que también van propagando la infección y contagiando la infección a las mujeres o a sus parejas masculinas, si es que tuvieran parejas masculinas. Entonces, importante tomar en cuenta que la vacuna es tanto para hombres como mujeres, porque cualquiera estamos expuestos a la infección por este virus, y este virus causa cáncer no solo en cuello uterino, sino también en pene, ano, garganta, vagina y vulva. Así que muy importante eso. Parece obvio decirlo, pero es necesario, porque a veces como que se olvida un poco ese tema y como se piensa, bueno, cáncer de cuello uterino, eso es cosa de las mujeres nada más, y no es así. Las relaciones sexuales es cosa de todos, ¿verdad? Así que también es importante vacunarse y protegerse. Esto ha sido todo, espero que haya sido de mucho interés para ustedes. No olviden compartir con todos aquellos que les pudiera interesar este tema, aunque yo considero que a todos les debe interesar este tema, porque es importante cuidar nuestra salud. Así que compártanlo. Si les ha gustado, por favor no olviden darle like, porque eso nos ayuda a que muchas más personas puedan ver el video. Y por supuesto también nos apoyan en nuestro trabajo con su like y sus comentarios. Déjanos tus comentarios. Si tienes alguna pregunta, lo puedes dejar en los comentarios aquí abajito. Y si tienes alguna anécdota, algo que deseas compartir, también es bienvenido. Si tienes sugerencias de otros temas que te gustaría conocer, también son bienvenidos. No olviden seguirnos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte. Nos vemos. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast es un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, Spotify, YouTube y TikTok. Citología, Ciencia y Arte.